como dicen, el tiempo es oro, ¿verdad? Eh, Antes de empezar, solo unas cuestiones técnicas, como cuando vas al teatro y te dicen aquello de, por favor, señores y señoras, apaguen móviles. Si tienes diferentes pantallas abiertas, mejor cerrarlas. Y luego, como sabéis que para la gente que no pueda asistir o para todos los que queráis volver a ver este vídeo, pues lo estamos grabando y lo vamos a enviar, pues en un email que os hemos enviado, os pedíamos, por favor, si podíais, al ir incorporándoos ahora o si os incorporáis más adelante, pues desconectar lo que sería vuestra cámara y el chat. Entonces os cuento, este webinar va a durar unos 40 minutos, si es que soy capaz, porque a veces me cuesta no alargarme, y luego me podéis hacer todas las preguntas que se os ocurran y será un placer enorme contestarlas. Y al final, pues eso, mañana colgaremos este vídeo y os enviaremos el enlace. Pues vamos allá. Antes de nada, me voy a presentar, no sé, por la gente que estáis al otro lado y que me encantaría como estar en una sala y poderos veros a todos, porque a mí lo que me gusta es el tú a tú. Pues me voy a presentar solo para que me conozcáis un poquito más a nivel como personal y profesional, para ver hasta qué punto tenemos cosas en común, que eso es lo que genera confianza. Entonces, según lo que veáis, pues estáis a tiempo de darle a apagar y hacer otra cosa que os sea más importante a todos, ¿de acuerdo? Con toda la libertad del mundo. En mis libros también lo digo, o sea, si no te interesa lo que estás leyendo, tu tiempo es oro y sagrado y tienes que decidir dónde lo ocupas. Y si el libro te parece malo, pues lo envías al papel de reciclaje y no ha pasado nada. Vale, pues me llamo Mónica Rodríguez y soy mentora de negocios para creadores y creativos, que son como mi pasión, estos profesionales, que es, yo siempre digo que fui cocinera antes de monje porque eso, fui creadora y creativa. Si queréis ver mi perfil así como más de currículum, pues en la página web tenéis el perfil de LinkedIn y podéis ver con todo detalle, pues eso, un poquito mi trayectoria. Pero lo que no vais a encontrar allí es lo que os digo aquí de manera resumida. Pues eso, estoy finalmente, después de muchos años, estoy orgullosa de ser rara, friki y loca, que significa simplemente ser diferente, y algunos dirían que especial y otros que valiente. Pues eso, cada uno que la palabra que más le encaje. Soy una idealista práctica. Igual que en los negocios y en todo en general, la cabeza en el cielo siempre y los pies en la tierra para materializar cosas y no acabar frustrándonos. Soy, digo, introvertida, extrovertida, pero podríamos decir bien que soy introvertida o incluso PAS, persona altamente sensible, no sé si conocéis ese término, pero eso no quiere decir que no seas eso, sociable y que no te guste la gente. Solo es que, digamos, que vives más hacia adentro. Eres más, te gustan, por ejemplo, el petit comité en lugar de estar con mucha gente. Eres como un poco más mental y te gustan más las actividades de interior o de leer en lugar de estar siempre fuera o otro tipo de eventos. Simplemente somos personas diferentes, ni mejor ni peor, con cualidades diferentes. Soy vulnerable pero no débil, y esto es algo que también es un matiz, pero es muy importante. Creo firmemente que ser una persona buena no significa ser buenazo ni tonto, y es otra cosa importante porque parece que si eres buena persona el negocio no te puede ir bien. Soy exodiadora de los negocios, los números y el dinero, y eso es lo que ha hecho, es uno de los grandes hándicaps de creadores y creativos, y cuando dejas de odiarlos y empiezas a ver que son tus amigos es cuando el negocio empieza a funcionar. Y a nivel de estudios, no he estudiado ADE, o sea, Administración y Dirección de Empresas, no soy coach ni terapeuta y soy mentora. Y mentora significa eso, que
baso mi trabajo en mi experiencia previa y en todas las investigaciones que he hecho y en el trabajo con alumnos y clientes. Y estoy enamorada del pequeño gran negocio porque cambia el mundo, es otro tipo de sociedad y la economía es más sana. Y tengo una fe ciega en que sumar multiplica y que lo bueno se contagia. Si os sentís un poco identificados, pues bienvenidos a la tribu, como digo yo. Ahora sí, vamos a seguir. Si me deja el ordenador. A ver. Ahí va. Vale. ¿Por qué he querido hacer este webinar? ¿Y por qué me dedico a esta profesión? No sé si sabéis que antes de crear empresas creadoras, creé un proyecto que se llama Veo Veo Magazine, una revista, que era sobre makers y manualidades para adultos. Entonces, y antes de eso, en el 2006, tuve mi propio taller de joyería textil. Entonces, viene de mi experiencia como emprendedora teniendo taller propio, luego la revista, donde hacía muchas entrevistas a emprendedores, creadores y creativos, y de ahí acaba llegando Empresas Creadoras. Y ha sido de yo haberlo pasado mal cuando creé mi negocio, vas aprendiendo cosas por el camino y te das muchos hostias y golpes, entonces aprendes a base de ensayo-error, luego conoces gente y te das cuenta que no solo a ti te pasan esos problemas, porque son negocios, suelen ser negocios unipersonales y pequeñitos y muchos, estás durante muchos años a veces en tu casa y entonces eso, te crees que todo es más grande de lo que es o que solo te está pasando a ti. Entonces ahí ya me di cuenta que teníamos muchas cosas en común y luego trabajando en empresas creadoras, que ahora ya llevo 3 años, pues eso, te vas dando cuenta que todos los miedos e ilusiones son, no os podéis imaginar hasta qué punto son, es que casi me atrevería a decir iguales o muy, muy similares. Y entonces, cuando ves que cada vez que te hacen las mismas preguntas una y otra vez, te das cuenta hasta qué punto nos falta información para verificar que realmente lo que te está pasando es normal, que le pasa a todo el mundo y que no eres más tonto que la mayoría. Y os gustará saber que yo creía que también muchos hándicaps eran propios de creadores y creativos, de gente eso como con otra sensibilidad y con proyectos eso muy vocacionales y muy emocionales, que es nuestro punto débil y fuerte a la vez. Y entonces, por el camino, me voy encontrando profesionales como que están en mi equipo ahora, en Empresas Creadoras, como por ejemplo mi asesor fiscal, el gestor, que se llama Tony Vallés, que tiene su negocio, lleva 25 años trabajando con emprendedores que lo contratan para la parte de gestoría. Y entonces llego yo y le empiezo a hablar sobre los problemas de, como digo yo, de mi gente. Y después de escucharme, pues me dice que eso que me creo que solo nos pasa a nosotros, pues resulta que le pasa a todo el mundo. De ingenieros, médicos, abogados, incluso personas que han estudiado económicas o ADE, la Administración y Gestión de Empresas, porque hasta ahora sigue, por desgracia, sigue en todas las formaciones, da igual de qué tipo, no tenemos, no recibimos nunca educación financiera, educación de negocios y algo que a lo mejor os parece que no tiene mucho que ver, pero que es la base de todo, educación emocional. Saber gestionar eso, los miedos, el estrés e incluso la euforia. Con esta introducción es como que quiero demostraros que es casi problemas que se encuentran la mayoría de personas, porque son ya inherentes al ser humano, y la mayoría de emprendedores. Entonces, ahora os voy a hacer un dibujo general de lo que le pasa a la mayoría y de lo que es específico de creadores y creativos.
cuando me planteé hacer este PowerPoint, estuve pensando sí, porque si os fijáis en el titular, dice miedos e ilusiones que te vas a encontrar en esas diferentes etapas y cómo gestionarlos para que lleguen las recompensas. Entonces pensé en cada edad poner como 2 bloques, o sea, planteároslo en plan ilusiones y miedos. Y definitivamente lo descarté porque precisamente algo que suele pasar al principio, cuando empezamos, que todo está a flor de piel, sobre todo eso, es como que estás en un subidón continuo porque generamos adrenalina o cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando estamos en ese modo extremo, pues tendemos a hacer blanco y negro, bueno y malo. Y entonces pensamos que el miedo siempre va a ser algo malo y la ilusión siempre va a ser algo bueno. Todas las emociones, todas las que tenemos, como la naturaleza es muy sabia, son útiles. La cuestión es saber gestionarlas, vivirlas en un cierto equilibrio. Por eso os digo que lo más importante es tener educación emocional. Y después viene la educación técnica, la financiera y la de negocios. Entonces, el miedo, esta solo es una introducción para que entendáis muy bien luego cuando os voy a describir las diferentes edades, para que veáis eso, que no hay nada malo y bueno de entrada. Entonces, el miedo, si está bien llevado, bien gestionado a nivel emocional, es como que el cuerpo te está avisando de que alguna cosa no funciona. O sea, como un coche se está quedando sin gasolina y viene un piloto rojo y entonces simplemente te está diciendo no hay gasolina. Si tú lo sabes leer bien y lo gestionas bien sin alterarte, pues tomas nota, paras en una gasolinera y el problema se soluciona. No le pones un parche o una tirita y lo tapas y haces ver que no pasa nada, porque si no, es que cuando no te enfrentas a esa verdad es cuando el problema se hace más grave. Si dejamos eso, que solo al ver el piloto rojo nos entre pánico, es cuando pasas por delante de la gasolinera y ni siquiera te paras, porque estás tan tenso en el volante que no puedes hacer lo que hay que hacer. Esto es el lado del miedo, o sea, según cómo se lleve puede ser bueno o malo. Si nos dejamos vencer por el miedo también, pues eso, podemos caer incluso en la depresión. Vamos al otro lado, ilusión. Parecería que estar en modo ilusión continua es algo bueno, pero si la gestiono bien, efectivamente, me permite estar en modo positivo, que significa que ante un problema puedo encontrar un plan A, un plan B, ser más flexible, ver otras opciones, incluso en un problema darle la vuelta y ver una oportunidad. Pero si me pongo en modo eufórico, que es lo que suele pasar al principio, entonces cuando cometemos errores, porque idealizamos demasiado, no vemos la realidad como es, somos menos objetivos. ¿Veis por dónde quiero ir a parar? O sea, ninguna de las dos emociones son buenas o malas. Entonces, ahora sí, vamos a ir repasando las diferentes edades. Como veis esta foto, y quiero mencionarlo, veis que os he puesto aquí el link que pone FreakPic. Me la he bajado de esta web donde hay imágenes vectoriales de libre uso, precisamente porque sería hasta contradictorio, ¿no?, que yo usara imágenes robándole los derechos de autor a otra persona. En cuanto pueda, ya os digo que me pongo otra vez a dibujar porque una de las profesiones que he ejercido era ilustración. Venga, vamos allá. Estas son las edades que yo he dibujado, las que yo he vivido en mis 3 diferentes proyectos y las que he ido conociendo una
por entrevistas de emprendedores que he hecho, por mis clientes y mis alumnos y por todas las investigaciones que he hecho a nivel de educación de negocios y educación financiera. La gran diferencia entre la mayoría de negocios y los negocios de creadores y creativos es que nuestros negocios, como digo yo, son motivos personales. Es algo que no podemos evitar, que nos sale de las tripas. Entonces, la mayoría de negocios nacen porque se detecta una necesidad en el mercado y se crea un producto o un servicio para responder a esa necesidad. La nuestra es una necesidad vital. O sea, aunque, mira, os aseguro que por ahora, en el tiempo que llevo trabajando, cada vez que le pregunto a un emprendedor si le tocara la lotería y no tuviera que preocuparse nunca más por el dinero, ¿qué haría? Todos me responden exactamente lo que están haciendo. O sea que es, aunque no tuvieras que ganarte la vida con ello, elegirías hacer eso porque te sale natural. Cuando tienes tiempo libre, lo habitual es hacerlo. No importa si lo hacías de pequeño o no, o si lo has descubierto en algún momento de tu vida, o incluso cuando tengas ya 50, 80 años, da igual. Hay un momento que se te despierta algo en ti y no puedes evitar hacerlo. Luego, decidir si eso se convierte en un negocio, modo de vida o lo dejas como ocio, ya es otro tema, ¿vale? Entonces, por eso, la primera edad de estos negocios yo le llamo que estás embarazado. O sea, te embaraza una idea, te crece una necesidad en ti que no puedes evitarla. Esta es una de las diferencias, como os decía, entre la mayoría de negocios y los negocios de creadores y creativos y también de los negocios vocacionales, de otros tipos de profesiones. Otra gran diferencia es que suelen ser pequeños negocios que no crecen, llegan a un momento que no crecen por decisión propia, o sea, que quieren calidad de vida, pero su ambición no es, pues eso, ser ricos, la motivación no es el dinero, sino sentirse realizados o hacer un trabajo que les guste, pero sin dinero dejas de crear y hacer lo que te gusta, es un medio, no es un fin. Y la otra es que precisamente como son negocios pequeños, su estrategia comercial o de negocio nunca puede ir a precio, nunca puede ser barato. Entonces, como son productos que estarían en la gama media alta de precio, pues para algunas personas, pues eso se perciben con valor y requieren una inversión. No es que sean caros, sino que son de esa gama de precio. Entonces, la gente cuando tiene que invertir un poco más de dinero, la frontera psicológica suelen ser los 100 euros, pues se lo piensa un poco más. Entonces, necesita conocerte más tiempo y generar y que tenga confianza en ti para acabar comprando el producto o servicio. Pero, y eso hace que estos negocios sean un poco más lentos que la mayoría, porque el cliente tarda más en tomar la decisión. Esa sería la parte negativa o el contra, perdonar. Y la parte positiva, o sea, pros y contras, el pro es que estos clientes, ¿vale? Tardan más en confiar y en comprar, a veces incluso tardan un año, pero cuando lo hacen se vuelven fans, lo que se vuelven embajadores de tu marca. Yo como digo, se convierten en minas llenas cargadas de semillas. Entonces cuando explotan, pues se lo dicen a todo su entorno, porque valoran tu trabajo, han tardado un tiempo en hacer la compra, pero cuando la hacen se suelen superar las expectativas, hay muchísima conexión con el emprendedor y entonces cuando algo te gusta mucho, pues lo explicas y como tu entorno sueles tener cosas en común con ellos, pues cuando y normalmente compartes gustos, pues entonces cuando lo explicas, como por ejemplo a tu mejor amigo o amiga, pues esa persona directamente lo va a comprar porque ya se fía de ti. Entonces, en lugar de un año, pues a lo mejor tarda medio o mucho menos. Ya no tiene que hacer todo ese proceso. Y a partir de ahí ya es el boca a oreja que, a pesar de las redes sociales, de nuevas tecnologías y de toda la innovación en negocios, sigue siendo la herramienta más poderosa para conseguir los mejores clientes.
Entonces, nace un boca a oreja y a partir de ahí ya el de goteo de clientes suele ser más continuo, ¿sí? Entonces, esas es como las grandes diferencias entre la mayoría de negocios y este tipo de negocios. Entonces, vuelvo ahí. Es necesario mucho tener esa fortaleza mental, aparte de una planificación y un cojín financiero de dinero, porque hay que saber esperar. Entonces, si tú no sabes que este negocio tiene esa característica que te acabo de decir, de que es más lento que el resto, te crees que la mayoría lo está haciendo mejor que tú o que eso, que tú eres más lento. Además, sabéis que las redes sociales engañan mucho y entonces lo que compartes de tu vida siempre es la mejor cara. Entonces, tú ves redes sociales con unas fotos increíbles, como que a otros emprendedores les va genial y además tienen muchísimos likes en las redes sociales, pero eso, os lo digo y os lo aseguro, no significa que el negocio esté yendo bien y mucho menos que el número de likes sea el número de ceros en el banco. Entonces, intentaros sobre todo no compararos y tener más en cuenta lo que esperar del negocio según tus características. Vale, os acabo de comparar cómo son estos negocios comparados con la mayoría de negocios. Vamos a ver un hándicap que tiene que ver solo con este sector. Cuando le pregunto a mis clientes y mis alumnos que por qué una taza, la misma taza, con el mismo diseño, la misma calidad de productos, hecha a mano, puede valer entre 20 euros y 150 euros o 200, es como que todo el mundo se queda a cuadros. De decir, ¿cómo es posible? Y esto pasa mucho, sobre todo en las ferias. En las ferias puedes estar en una feria de hecho a mano, de makers o de creadores en general, y encima que sea especializada. Imaginaros que es una feria de cerámica. Pues esa misma taza puede haber incluso 3 stands en la misma feria que tengan ese mismo producto. Y entonces el cliente le choca mucho que tenga ese precio. Entonces cuando sin ninguna mala fe llega a tu stand y te pregunta el por qué tu taza vale 150 euros si la acaba de ver a 20 euros, pues es cuando se nos queda la cara a cuadros, como me pasaba a mí, se me ponen las orejas coloradas, no sabes qué decir y encima de repente ofreces un descuento sin que nadie te lo pida. El cliente solo está intentando entender el por qué pasa eso. Vale, ¿por qué pasa eso? No sé si lo sabéis. Lo que mueve a un emprendedor en este sector a veces es eso, lo que os digo, solo ocio. Entonces, por poco que gane, si yo pago los materiales, ya tengo subvencionado mi ocio. Incluso a veces, aunque no gane lo que valen los materiales, no me importa porque tengo otro trabajo que ya es lo que paga mi vida. Entonces, esto es ocio puro y duro y a veces incluso es un gasto. Luego tenemos personas, emprendedores que solo hacen 1 o 2 ferias al año. Entonces, durante el año no tienen muchos gastos, sobre todo a nivel de impuestos, que ya sabéis que solo en seguridad social la media suele ser casi unos 300 euros al mes. Luego tenemos, pues eso, emprendedores que lo hacen desde su casa y lo hacen ellos solos y tienen un pequeño horno y entonces no tienen muchos gastos, tienen su sueldo y la maquinaria y los materiales. Y luego tenemos el que sí o sí su taza tiene que valer 150 euros porque tiene un taller o una tienda de cara al público, tiene un equipo, sueldos que pagar, unos hornos que son más grandes. Pues entonces en esa taza pues se tienen que ir aplicando esos gastos. ¿Qué pasa? Que por mucho que tú sepas el por qué tu taza vale 150 euros, al cliente no le sirve que le digas los motivos, porque eres tú que te has metido a hacer tazas y es tu ilusión. Él quiere saber qué gana él, tiene que ser siempre un gana-gana. Entonces, tus argumentos de venta tienen que ser otros. Que ahora, como ya no es el tema de hoy,
me alargaría mucho si os dijera cómo todos los argumentos de venta que puedes tener para que el cliente acabe pagando, pues eso, el precio de tu producto, que no es que sea caro ni barato, sino que es el precio justo según tu tipo de negocio, ¿vale? Eso lo dejaremos para otro webinar o en alguna de mis formaciones, pues si queréis eso, os podéis apuntar y os explico todas las herramientas que podéis tener a vuestro alcance. Vale, seguimos, ¿vale? Entonces, os he hecho este dibujo de particularidades de este tipo de negocio, las más generales. En la página web de Empresas Creadoras, en el blog, tenéis algunos posts que explican con más detalles sobre este tipo de negocios. Vamos al tema de hoy, que nos vamos, que son y 35 ya. Ok, estas son las edades más habituales, como las franjas de edad. Eso, estás embarazado de una idea y ahí ya tienes el run run. Yo le digo como que tienes un monstruito en las tripas que quiere salir y que es superior a ti. Luego viene la gestación, como si fuera eso, un bebé. No tienes que se va creando la idea, vas haciendo algunas pruebas, incluso vendes un poco. Vamos a ponerle eso, como 9 meses. No acabas de hacer nada, pero luego te lanzas, a lo mejor combinado con otro trabajo o vas a alguna feria, que sería como eso, el primer año de vida del negocio. No es bien negocio, es más bien como una prueba beta o un esbozo de negocio. Es más bien un autoempleo, no es negocio. Luego ya viene la fase de los 3 años. Esta es la más crítica. No sé si sabéis que entre un 50 y un 80% de los negocios cierra a los 3 años. Duele mucho esa cifra, pero esa es la realidad. Y yo intento siempre eso, ser como realista y amable. Decirlo eso con todo el cariño del mundo, pero hay que afrontar la realidad para que no nos pase. Luego viene la preadolescencia, unos 5 o 8 años, cuando ya lleva el negocio 5 o 8 años. Adolescencia, unos 10, 15, juventud y madurez. Me voy a centrar en este webinar y para no alargarme mucho en estas inicio del negocio, que es la mayoría donde hay más problemas a nivel de que no se ha planificado, no se ha hecho un plan de negocio o no te has formado o casi siempre el porcentaje más alto de estos emprendedores se lanza a la piscina y luego por el camino es cuando se forma o ve que se lo quiere tomar en serio y entonces ve que tiene carencias y que le faltan herramientas, ¿vale? En otros negocios, pues sin duda la gente ni piensa, ni lo duda, me refiero, que dice, quiero montar un negocio, pues le viene como casi 2 y 2 son 4, dice, voy a hacer un plan de empresa y luego voy a pedir financiación al banco y está como los pasos más claros. Aquí, como el entorno alrededor nuestro, familia, amigos, sociedad, no acaba de valorar que estos negocios sean igual de serios, responsables, comprometidos e importantes para la economía, pues tú tampoco te lo acabas de creer. Entonces es muy cansado al principio tener casi como eso, que justificarte de que no es un hobby y te lo estás tomando en serio. Y entonces ni tú mismo te lo acabas de creer, que vas a poder hacer un negocio o que vas a poder vivir de ello. Porque como toda la vida te ha llegado ese mensaje de que esto no es serio, que no se puede ganar dinero con algo que te gusta, tenemos todo de clichés y tabús en nuestra cabeza. O sea, reaprender eso es un trabajo que es cansado incluso. Pues entonces, como nacemos de esa manera, así como casi improvisada, pues la mayoría de emprendedores de este sector no se forman antes de empezar. Entonces, si ya nacemos con algunos hándicaps,
si encima le añadimos que no nos formamos, pues madre mía, yo os aseguro, los que llegan a conseguirlo es porque son, tienen una fortaleza mental y una capacidad de no rendirse, de seguir, yo acabo diciendo, tengo claro que es lo más importante, vuelvo a decirlo aunque sea muy pesada, invertir en educación emocional, porque al final es más un trabajo de fuerza, de mentalidad, de mantenerse, que de tener talento o de tener una idea. Entonces, vamos a ir repasando las etapas, ¿sí? Ya son las 7:40, como hemos empezado a 10, os voy a pedir 10 minutos más. Y vamos a hacer esto como un dibujo para que os vea, para que tengáis ese retrato y podáis ver si os está pasando o no, como a la mayoría. Entonces podáis casi como haceros un autodiagnóstico de si más o menos os está pasando como a la mayoría, si tenéis algunas carencias, pues detectarlas y luego pues formaros en esa cosa que os falta o buscar herramientas en ese sentido. Antes de ya ir concretando estos 5 edades, un comentario muy significativo, pero muy útil. Recuerdo en un momento dado que una alumna, no sé si era alumna o colaboradora, me dijo, así como yo le llamo momento eureka, que había descubierto que el famoso cocinero Ferran Adrià había leído en una entrevista que había tardado como 13 años en que el negocio empezara a funcionar. Porque no sé si sabéis que él empezó en un restaurante muy sencillo, sin apenas conocimientos de cocina, y de ahí acabó siendo quien es Ferran Adrià. Entonces se dio cuenta de que ella creo que llevaba en el negocio, pues debía llevar unos 5 años, y se estaba fustigando, igual que yo he hecho y que la mayoría de la gente que conozco, en plan, qué lenta soy, los demás saben algo que yo no sé, seguro que soy más tonta, o el negocio no es para mí, debería dejarlo. Entonces, porque precisamente en España y en América Latina no tenemos ni cultura de emprender, no tenemos cultura del error, o sea, nos han dicho que todo tiene que salir bien a la primera, hay que sacar un 10 en el examen y si no parece que no sirves nada. Y entonces solemos hablar solo de la parte buena y lo otro, como dicen, los trapos sucios se limpian en casa. Por eso muchas veces digo que me gustan muchísimo más las entrevistas que los libros, porque las entrevistas llega un momento que el emprendedor, el entrevistado, te acaba explicando cosas que no explica en los libros. Y ahí te das cuenta que es que todos cometemos los mismos errores, que si no cometes errores es que no te estás moviendo ni estás mejorando, porque de ahí es donde se aprende, es imposible saberlo todo a la primera, y de que las cosas son más lentas de lo que pensamos. De hecho, por estadística, os digo que incluso fuera de este sector, los negocios que crecen más lentamente son luego los más rentables y los que duran más en el tiempo, porque todo lo que crece rápido es más débil y luego cuesta mantenerlo en el tiempo. ¿Sí? Así que imaginaos hasta qué punto eso es una virtud. Vamos allá. Venga, embarazados. Se gesta una idea. Vale. La motivación de que acabe naciendo esa idea puede ser muy variada, pero algo que se suele repetir suele pasar cuando una mujer se queda embarazada, que hay ese momento de eso, como de gestación o la baja de maternidad. Entonces ahí se para todo, empieza a cuestionarse cosas sobre su futuro o el de sus hijos, o de si le gustaba la vida que tenía o no. Hay muchos negocios que empiezan ahí. La verdad es que no importa mucho el por qué viene una idea. La cuestión es si luego la queremos mantener. Y en cualquier momento, da igual cuándo, se puede hacer un paso atrás. No pasa nada. Otra motivación también es que no te guste tu trabajo y como válvula de escape empieces a
pues a crear, porque es algo que relaja, que desconecta. Entonces, la gran pregunta siempre es si eso realmente es ocio o si va a acabar siendo un negocio. Entonces, lo que os digo, no os preocupéis bien en el por qué empezó, o si empezó tarde o temprano, o si tenéis formación técnica o no, que es cuando nos viene lo del síndrome del impostor. Ahí es más dejarse llevar, o sea, a ver qué pasa y ir soltándose poco a poco. Estás como casi en modo testeo. Hay un punto de euforia, lo que os decía antes de la ilusión. Si estás trabajando por cuenta ajena, es como que te entran las prisas locas de dejarlo, le empiezas a ver que todo es mucho peor de lo que es en realidad, o que el trabajo te está robando tiempo de lo que realmente quieres hacer. Hay un post en el blog donde explico cuándo es el momento de dejar el trabajo por cuenta ajena, y ahí describo esta sensación que estoy hablando. Es como que te entran las prisas y a veces te precipitas y no ves ni siquiera si hay agua o si te gusta tanto como pensabas, porque una cosa es hacer, por ejemplo, un pastel o una magdalena, un muffin, y la otra cosa es eso, hacer un encargo de 100 cada día de la semana. Entonces, ahí es como de testeo. Tengo mi chuleta aquí porque no quiero olvidarme cosas. Tiendes a idealizar mucho lo que pasará cuando tengas negocio propio. O sea, no tendré jefe, no tendré horario, te dibujan que emprender es la panacea, como que vas a hacer lo que quieres cuando quieres y que solo vas a crear. Entonces, cuidado, es como intentar mantener la calma, como solo disfrutar de lo que acabas de descubrir que te gusta tanto y ya está. Vale, algo que suele pasar también es que como estás en euforia tiras la casa por la ventana y te gastas muchísimo dinero pues en herramientas, en materiales, en cursos, en formación, te da la sensación de que no sabes suficiente y que te ataca el perfeccionismo y te da la sensación que todavía te falta un último conocimiento de una última cosa, ¿vale? Pues un poquito, este es el dibujo de cuando estás embarazado. Y vale, más o menos. En este momento también te lo empiezas a comentar a la gente de tu entorno y hay algunos que como que te animan sobre todo familiares y amigos, y te dicen lo bien que lo haces y que perfecto, que cómo es posible que no te dediques a ello, que siempre se te ha dado tan bien o que tenías un talento oculto. Y luego todo lo contrario. Gente que te dice que por qué pierdes el tiempo, por qué estás gastando tanto dinero en eso, que estás dejando de lado tu profesión que es más seria lo vas a acabar pagando caro porque estás siendo menos eficiente. Incluso a veces te pueden acabar despidiendo y te lo verifico que es así porque tienes la cabeza en otro lado y empiezas a rendir menos, ¿vale? Estamos embarazados y entonces pues ha pasado un tiempo y esta imagen no tiene fuente. O sea, lo siento mucho y pido ya disculpas porque la he bajado y no puedo recordar de dónde la saqué. Pero, momento de gestación. Empezamos a darle vueltas a la idea de que quizás sí que podría ser un negocio y porque a lo mejor el entorno te ha pedido algún encargo y te ha pagado por ello, aunque sea poco. Vale. Vale, entonces ahí empiezas incluso a buscar un rincón de la casa donde empiezas a hacer casi cada día, empiezas a preparar cosas, te empiezas a informar un poco, por lo menos a nivel de impuestos, sobre lo que tienes que hacer o no. Corren muchos bulos sobre si hay que darse de alta de autónomos o no. Le empiezas a dar muchas vueltas
A ver, buscas información para formarte, encuentras información de todo tipo y la gente no te acaba de hablar claro también de lo que esperar. A lo mejor pruebas a ir a alguna feria y alguna te va muy bien y otra te va realmente mal. Empiezas a ver que tienes algún encargo un poco grande y te das cuenta de que no sabes si hasta qué punto te gusta tanto como para hacerlo. Vale, aquí todavía sigue el momento de lo que os decía, o euforia o miedo. Si tienes días de subidón, lo sigues compaginando con otro trabajo de jornada completa o de media jornada, o yo que incluso tuve como 3 a la vez. Duermes, empiezas a dormir poco también, porque o le dedicas los fines de semana, tiempo libre, lo empiezas a llenar todo, todo. Tu entorno al principio como que le parece muy bien, pero llega un momento que ya no se aclara tan, no es tan... Vamos, que empieza a haber quejas, pero no te lo acaban de decir a la cara. De aquí empieza el primer añito. Vale, entonces, en el momento de la gestación, a lo mejor has hecho algún plan de negocio o has hecho alguna formación o te has planificado mínimamente. Pero como estabas haciéndolo de prueba y no iba como muy en serio, pues las cosas iban como funcionando. A lo mejor el producto que haces realmente es una buena idea y de repente empiezas a vender mucho y no sabes bien ni qué ha pasado. Pones los precios como así como al azar, según lo que ves que hay en el mercado, sin tener en cuenta lo que te he dicho, de que otras personas pueden tener más gastos fijos que tú y por eso tienen otros precios. A ver, lo voy a leer en lugar de decirlo todo de memoria. Vale, empiezas a tener choques con la realidad. Es como que te llega un encargo y ves que has hecho los cálculos y has calculado muy corto y has dicho que podías entregar en una semana y te das cuenta que no. Y empiezas a robarle horas al sueño y horas a las comidas. Pero en ese momento, lo que os decía, el cuerpo está tan de subidón que generamos una propia droga que se llama adrenalina, que hace que te creas incluso que tienes superpoderes y que incluso durmiendo poco y comiendo poco, pues eres capaz de hacer virguerías. Añado aquí que estos comentarios que estoy haciendo sirven para hombres y mujeres y os aseguro por mi experiencia que son iguales. O sea, la idea te embaraza igual que si fueras a tener un hijo. Y las emociones son muy similares. Algo que suele pasar y que ahora tenemos muchos conocimientos de neurociencia es que cuando una persona emprende, cualquier persona en general, su cerebro empieza a trabajar muy rápido. Una por la ilusión que le genera y otra porque tiene que atender a muchas cosas a la vez en el negocio y cosas que nunca había hecho antes. Entonces, se multiplica por 4 la actividad cerebral y eso hace, lo que os digo, que la ilusión se convierta en euforia y perdamos la objetividad y que el miedo también te ataque más y te haga bloquearte muchísimo más. Los emprendedores que son creadores y creativos, que son gente más sensible y más inquieta, esa actividad cerebral se multiplica por muchísimo más. Y entonces es cuando viene aquello de que hacemos muchas cosas a la vez, que perdemos el foco más fácilmente o que somos más difusos. Entonces, si no sabes que te está pasando eso, es cuando te crees a la gente del entorno le da la sensación de que no te lo estás tomando en serio, que empiezas las cosas y no las acabas. Tú mismo también te crees como que eso, que no puedes controlar el negocio o que los caballos, como digo yo, se te desmadran o que entras en la rueda del hámster.
te vuelves monotema. Otra cosa que suele pasar es que te crees que has descubierto algo que te llena tanto que haciendo eso 24 horas vas a ser muy feliz toda tu vida. Y empiezas a hablar todo el rato de lo mismo. Y tus hijos, tu familia y tus amigos empiezan a cansarse un poquito de ti. Y también los empiezas a descuidar y casi te dedicas solo a trabajar. Y puede ser incluso que caigas en lo que le llaman workaholic. Pero eso te llena tanto que todo va fantástico. Acaba compensando. ¿Qué pasa cuando llegamos a los 3 años? Este momento que os digo tan crítico y que la mayoría de negocios cierran. Vale, pues, ¿por qué? Motivos por los cuales acaban cerrando. Uno, porque esa idea que te llenó, que te embarazó, pues fue coyuntural. Pues eso, fue una válvula de escape del trabajo que tenías y entonces lo que realmente querías era cambiar de trabajo, no hacer un negocio de tu hobby. O que esta es una trampa muy peligrosa, eso que si eres mujer y te pilló en el momento que te quedaste embarazada, te creías que iba a ser una actividad que podrías compaginar con criar a los hijos en tu casa y como algo que nos pasa a las mujeres, que se podían hacer muchas tareas a la vez. Y en cambio, precisamente como estás en casa, el entorno le da la sensación que no tienes un negocio y es aquello de, como estás en casa, pues puedes hacer otras tareas que no pueden hacer tu pareja o tus amigos, o a la vez que estás en casa, pues también tienes una lavadora puesta o te dedicas a hacer la comida en paralelo y entonces el negocio no acaba de funcionar porque las horas que le dedicas son menos de las que querías dedicarle. Tú tampoco te la acabas de creer, te estás justificando todo el rato a la familia. Esta sería la parte negativa. La parte positiva es que una mujer que está realmente decidida y quiere tener negocio, pues se vuelve muy productiva, porque como sabe que tiene poco tiempo, pues a veces el tiempo que se pone es muy productivo, o antes de que los niños se despierten, o al final del día cuando han ido a dormir. Y se organizan incluso mejor el tiempo. Y entonces el rato que se ponen mucho foco. Vale, ¿qué más cosas? Vale, hay un momento aquí también que estás más cansado físicamente, el chute de adrenalina empieza a caer, te has gastado muchísimo más dinero de lo que esperabas, incluso el primer crédito que pediste te das cuenta de que no llega y no queda dinero y que te faltan herramientas de negocio, que no has calculado bien los precios, que vendes mucho pero no sigues sin llegar a final de mes, que vives con la angustia de que hay meses muy buenos y meses fatales, que no te puedes coger ni vacaciones o que si te pones enfermo el negocio cae. Has perdido en muchos casos la vida social o ocio y los amigos casi no los has visto y ya se han cansado de no verte. Perdonar. Por contra, empiezas a tener bastantes clientes y lo que pasa es que tienes los precios muy bajos y te da mucha pena subir los precios y perder a esos clientes y en cambio toca una nueva fase. O no te atreves a pedir más dinero. Y eso si decides continuar. Y si decides dejarlo, te pueden pasar dos cosas. Una, que sientes que si lo dejas eres un fracasado, porque por lo que os digo que en España y en América Latina no tenemos cultura del emprendedor, que te da miedo dar un paso atrás, por ejemplo, trabajar media jornada de nuevo para volver a tener dinero y formarte en lo que te falta y luego ser más fuerte. Te da miedo como algo así como rendirte porque te digan la frase de ya te lo dije, o que has tardado tanto en demostrar que se podía hacer que ahora te cuesta reconocer que no era lo que querías.
O que incluso te entre el miedo de ponerte ahora a buscar trabajo porque a lo mejor crees que ya es demasiado tarde o que has salido del mercado laboral o que tienes ya demasiada edad para buscar trabajo. Entonces te quedas encerrado en tu propia cárcel. Y entonces ahí también llega un momento que hasta te autoexplotas, que como digo yo, si un jefe te tratara como tú te tratas, lo denunciarías a los sindicatos, y entonces es como que deberías realmente plantearte que para estar mal es mejor estar mal en un trabajo por cuenta ajena y no tener que estar 24 horas dedicado al negocio. Entonces, realmente es un momento crítico, pero como os digo, otra vez, para lo bueno o para lo malo. Puede ser un momento de que te das cuenta realmente de lo que quieres, te conoces mucho, estás más seguro de ti mismo y ahí, pues si te das cuenta que tener un negocio no es lo que te gusta, pues a nivel de laboral puedes buscar un trabajo por cuenta ajena e incluso hacer una propuesta tú en lugar de que haya una vacante y presentar, pues eso, todo lo que has aprendido, todas esas habilidades que no has aprendido ni en la escuela, ni en un máster, ni en la universidad, es lo que realmente precisamente están buscando las empresas. Tienes todo un abanico de conocimientos que no tenías antes. O sea que en ningún caso has fracasado. Seguimos. Preadolescencia. Cuando has pasado esa frontera, entonces ahí te has dado cuenta que te faltaban herramientas de negocios que nunca has tenido, herramientas financieras, y ahí te empiezas a formar, buscas información. A lo mejor has pedido un nuevo crédito o financiación de familiares y amigos o del banco, y porque en cada fase de negocio hay que poner dinero para dar un nuevo salto, porque aquí lo más probable es que te hayas dado cuenta que tú solo no puedes con todo y tengas que empezar a pedir ayuda y delegar alguna parte del negocio. Al principio también creemos que nos vamos a dedicar casi todo el tiempo a diseñar o dar talleres y la proporción es 80-20 al revés. Al principio es 20% crear y 80% comunicar para que te vean y luego poco a poco la balanza va cambiando. Pues aquí ya es cuando poco a poco vas volviendo otra vez a hacer tu zona de talento, que es la de diseñar. Y a lo mejor incluso la parte de producción la puedes delegar. Algo que suele pasar aquí también es que has pedido esa nueva financiación y te estás formando, pero no sabes por dónde empezar. Empiezas a devorar toda clase de libros de negocios y de autoayuda y de todo tipo, te gastas incluso dinero en formación, pero es como que no acabas de encontrar nada que encaje contigo. O tienes toda la información y una libreta llena de apuntes preciosos, sabes lo que tienes que hacer, pero te cuesta mucho hacerlo. Entonces necesitas a alguien que te acompañe o ir a un coworking y rodearte de emprendedores como tú para eso, para acompañaros en el camino y hacer piña y no sentirte tan solo. ¿Qué más cosas pasan en esta época? Te conoces mucho mejor, te has atrevido ya a subir precios y has dejado caer unos clientes y empiezan a llegar otros clientes y te empieza a haber más estabilidad. Como ya llevas unos años, tienes unos datos reales sobre el negocio, o sea, ya sabes lo que pasa más o menos en el año, cuando hay temporadas altas y bajas de ingresos, y entonces te puedes organizar mejor. Incluso tienes un cálculo más detallado a nivel financiero, porque tienes datos reales de otros gastos que has hecho. Empiezas a recuperar más, gestionas mejor el tiempo y entonces empiezas ya a tener otra vez más vida, más horas para tu vida fuera del trabajo y tienes más ocio y te vuelves a cuidar porque normalmente se descuida bastante la salud por el camino. Haces como apuestas de negocio un poco más arriesgadas, pero las haces con conciencia. Realmente tienes como un plan de negocios, una estrategia y la cumples más. Eres más consciente sobre el negocio, haces más de dueño del negocio aparte de creador y creativo.
Y has ganado muchísimo en tener miedo a fracasar o que no funcione y te das cuenta que solo hay un porcentaje que depende realmente de ti. Hay un factor suerte y hay un factor coyuntural de que haya cambios en el entorno, en el mercado o incluso en el mundo y que puedes llegar hasta donde puedes llegar. Incluso tienes colaboraciones estratégicas con otras marcas o otros proyectos de eso, de gana-gana. Y tu comunidad de clientes suele ser ya, han ganado esa confianza que te decía, suele ser más fieles y el de goteo de clientes es como más continuo y no tienes que hacer tanto trabajo en la tarea comercial. Más o menos este sería el dibujo. Uy, vale. Y aquí llegaría, que el número está mal, llegaría el momento que se decía antes de los 10-15 años. Aquí a grandes rasgos solo os diré que algo que suele pasar es que has hecho todo ese trabajo, a veces a nivel de financiero te va muy bien, el dinero ya no es un problema, tienes éxito, reputación, aparentemente todo está bien, pero tú estás triste y casi depresivo y tienes hasta ganas de dejarlo. Y eso suele pasar porque cuando empezaste con la idea de eso, de crear, diseñar, hacer formaciones o talleres y de repente te has dado cuenta que te has convertido en director del negocio y que solo te dedicas a coordinar el proyecto y ya no haces nada de lo que te gustaba. Entonces hay proyectos que cuando llegan más o menos a los 10 años, pues acaban incluso cerrando. Y otros, la parte de gestionar bien este momento crítico es volver a recuperar poco a poco esa parcela de creador o creativo y volver a recuperar esas horas y compaginarlas con la dirección del negocio. Y entonces ahí empieza otra nueva etapa, incluso de ese dinero que tienes, ese cojín financiero que va bien, ampliar equipo o incluso invertir todavía un poco más, pedir financiación, ampliar equipo para que buscar un gerente o un director que dirija el negocio y tú puedas volver a dedicarte más a la parte de creativa. Siempre vas a ser el dueño del negocio y la decisión final siempre va a ser tuya, pero podrás hacer otra vez lo que es tu habilidad natural y tu talento, que es lo que que es el activo de la empresa, o sea, lo que hace que al final también se venda más, ¿sí? Entonces, vamos a acabar ya. Después de todo este dibujo que te he hecho, no sé si te has sentido como identificado en alguno de estos fases, sobre todo la mayoría de clientes y alumnos que llegan a mis formaciones están en el momento crítico de los 3 años. La edad que suele coincidir en ese momento de los 3 años suele ser entre los 35 y 40 años, porque hasta esa edad, sobre todo ahora que todo se retrasa más, sobre todo la decisión de tener hijos, es como que te llena tanto el trabajo que es aquello que dices, yo con poco dinero ya es suficiente, no necesito mucho para vivir, puedo vivir en un piso pequeño o privarme de algunas cosas, pero cuando llega esa edad es como que ya quieres un poco más de estabilidad, otro tipo de vida. Si quieres tener una familia, pues vas a tener más gastos y quieres eso, darle más seguridad a tu hijo. Pues ese momento que se coincide bastante ese momento y ahí hay mucha gente que lo deja. Aunque tenga muchísimo talento, aunque el negocio vaya bien, pero todavía le falta ese último paso para que realmente sea un negocio y no autoempleo. Es un momento, pues eso, crítico, que si no realmente tienes formación de negocios, que todo el mundo la puede aprender, y os lo digo. O sea, una cosa es que sea para tu naturaleza o para el momento en el que estás tener un negocio o no, y la otra es que cualquier persona puede aprender sobre
finanzas, dinero y negocio. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo ayudarte más si ves que necesitas ayuda en algún momento del negocio? Esta página se me ha quedado como a medias. Pues eso, repasar este vídeo las veces que haga falta e incluso tomar notas de en qué cosas te has visto reflejado y te gustaría mejorar. En la página web de Empresas Creadoras tenéis recursos y test gratuitos. A través de la newsletter vamos enviando información, bueno, esto sobre nuevos webinars o formaciones que voy haciendo o posts donde hablo de cosas muy concretas. A partir de la semana que viene, esto es como la gran novedad y ya llevamos mucho tiempo trabajando y va a ser como un gran salto. Vamos a crear lo que se llama la tribu de empresas creadoras, o sea, una comunidad donde que sea una gran Wikipedia nuestra, donde encontrar mucha información y donde haya un foro donde podamos ir hablando eso, todos los emprendedores del sector para ayudarnos y hacer piña, que lo que os digo, que es más difícil es mantenerse. Y aparte de eso, pues formaciones periódicas. Ahora mismo ya está en marcha el curso online, está muy en beta, pero ya hay alumnos y por ahora los resultados, o sea, la respuesta que nos llega son muy buenas de que está funcionando, porque lo que he hecho es coger mi mentoría, la que hago presencial con un grupo de 6 personas, y simplemente lo he grabado. No es un curso online donde suelto un rollazo y la gente toma apuntes. Es muy práctico y son herramientas de negocio para usarlas desde el minuto 1, que es mi gran obsesión, de que sea realmente práctico. Entonces, esto, mentoría en grupo presencial, el curso online con tutorías en grupo, así como webinar, donde el alumno me puede consultar una vez cada 2 semanas. Y la última, mentoría personalizada. Cuando tengas una necesidad muy específica, pues eso te puede acompañar durante un tiempo y luego la idea es que vueles solo. Como si aprendieras a conducir o a ir en bici, ser autosuficiente y luego que el negocio ya funcione. Y por último, se acabó, que es como que a veces parece que no paro de hablar. Sin prisa pero sin pausa, cada uno a su ritmo, según su modelo de negocio, su disponibilidad de tiempo y de dinero. Y abrimos ahora el turno de preguntas y podéis abrir cámaras y vídeos y sobre todo eso, acabar con este mensaje de muchas gracias por estar aquí y espero muchísimo que os haya servido y que me encantaría como recibir comentarios y críticas por si habéis echado algo en falta, porque las críticas son un regalo, y acabar diciendo que eso, gracias por confiar en mí, pero sobre todo vosotros que tenéis tanto talento y que cambiaréis este mundo, pues gracias por ser valientes y por confiar en vosotros. Y vamos a dejar de compartir. Y hola, hola. Aquí estoy para lo que necesitéis y todas las preguntas que me queráis hacer. Loana, qué bellas palabras. Muchísimas gracias, Loana. Intento por lo menos que sean, no sé, como lo más claras y honestas posibles. Gracias, muchas gracias, Alba. Gracias a ti. Me dice que gracias por compartir tanto. Un placer enorme. Giselle, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya servido. Leona, he comprado tu libro hoy, lo comenzaré a leer hoy. A nivel de libros, mencionar solo una cosa muy relacionada con este webinar, que es el primer libro que publiqué es una guía de negocios para makers y artesanos,
Y el que acaba de salir, que hace 2 semanas que está en las librerías, es Crea un negocio a tu medida. Emprendimiento diferente para soñadores. Y ese libro, sobre todo, va eso, de miedos e ilusiones, de todo, sobre desarrollo personal para este tipo de profesionales. O sea, cómo yo he ido superando, sobre todo, miedos y frenos de los últimos 10 años. Entonces, lo he recopilado en un libro y, pues, eso, porque me di cuenta que la mayoría de gente, cuando tenía, aún teniendo conocimientos de negocios, le faltaba la parte de educación emocional. A ver, ¿qué quiero que se me... A ver, Tatiana, gracias a ti por estar aquí. Nolina. Dice, llegué tarde porque no podía estar antes. ¿Puedo ver el vídeo de la clase? Sí. Toda la gente que está apuntada en el webinar, mañana colgaremos el vídeo y os enviaremos un email con el enlace para que lo podáis ver las veces que queráis hasta una fecha en límite. Leticia, hola Mónica, primero gracias por lo que haces. Estaba súper perdida y me estás ayudando mucho. ¡Oh, cómo me alegro! Me alegro muchísimo porque lo único que intento es lo que me hubiera gustado saber a mí cuando empecé en el 2006, hace más de 10 años. Ana Soler, muchas gracias Mónica por tu generosidad. Me ha encantado y me he sentido muy identificada. Yo también he leído tu último libro y me ha gustado mucho. Ay, mil gracias por los comentarios, porque a veces es como que haces algo con todo el cariño, pero no sabes realmente si le va a funcionar a las personas. ¿Dónde puedo comprar tu libro? Pues en Empresas Creadoras, en la web, tenéis el enlace que se llama tienda y entonces ahí va directamente al link de la editorial o a Amazon y lo tenéis en papel o en ebook. Y si no, en cualquier librería así un poco grande, o lo tienen o lo podéis encargar. Leticia, me gustaría saber qué opinas sobre lanzarse a través de plataformas como Etsy o Shopify, o es mejor tener tu propia página web. Vale, esta es una pregunta que me hacen mucho. Volvemos, todo tiene pros y contras. Al principio, los primeros años, hasta los 3, sobre todo el primer año y medio, 2, es visibilidad, comunicación, que te conozca, llegar a tu cliente amigo, que le llamo yo. Entonces, crear esa tribu, esa comunidad, esos clientes que luego van a ser fieles y luego ya empezar a venderles. Entonces, al principio en estos negocios se necesitan como intermediarios o canales de venta, pero esos canales de venta pues se llevan una comisión porque eso te están ayudando a vender o a que te vean. Y la comisión de esas tiendas suele ser entre un 30 o un 50%. Entonces, los pequeños negocios, cuando trabajan con intermediarios, no son tan viables porque los precios aumentan mucho. Entonces, al principio es muy necesario y sigue siendo un gana-gana con esas tiendas o plataformas. Y cuando ya tienes esa visibilidad y te conocen, la idea es que acabes por no necesitar intermediarios y hagas tú la venta directa a un precio más asequible para poder vender a más personas. Por el camino, pues Etsy, por ejemplo, las plataformas o los marketplaces que ahora hay muy variados, pueden ser una manera de empezar. Lo que pasa que estás rodeado de otras personas que hacen cosas muy parecidas a ti. Pero esas plataformas gastan mucho dinero en comunicación que tú no tienes acceso. Entonces, ganas mucha visibilidad, pero tienes tú también que hacer acciones de comunicación para que te acaben encontrando. Estas opciones también son muy buenas al principio porque os recomiendo empezar por producto mínimo viable. O sea, hasta que realmente estéis seguros de que queréis hacer eso y tener un negocio y dedicarle esas horas, intentar no gastaros mucho dinero y tiempo. O sea, poneros en modo testeo hasta hasta los 2 años. Entonces, lo bueno de estas plataformas es que no tienes que gastarte tanto dinero en una página web, entonces
se quedan una pequeña comisión y tú vas viendo eso, si te gusta, si vas vendiendo, vas haciendo alguna feria y, y en tu tarjeta pones ese acceso. Entonces, pues eso, por el camino son muy útiles y llega un momento que te tienes que independizar. Igual, mira, siguiendo la metáfora que os acabo de decir, pues igual que de tus padres. O sea, al principio es como que necesitas más ayuda y luego estaría bien que pudieras tenerlo todo en tu página web. Arantxa, gracias Mónica por todo lo que aportas. Tu segundo libro es todo un aprendizaje emocional. Yo lo recomiendo a todo emprendedor, pero también como crecimiento personal. De hecho, a mí emprender, después de 3 proyectos, mi vida personal mejoró enormemente por eso, porque aprendes tanto y te conoces tanto que aunque cierres, te digo yo que vale la pena. Entonces, por eso os digo que empecéis en beta, porque si tenéis que cerrar por cualquier motivo, pues es intentar que a nivel emocional y financiero no os quedéis muy mal. Entonces, pasáis la época de duelo y luego salís reforzados. Entonces, a nivel personal también es increíble cómo te cambia la vida. Ana Soler, en la web pone que el curso online comenzó el 7 de febrero. Ah, sí, pero esto lo tenemos que añadir. Los cursos míos y la mentoría son 12 sesiones. Entonces, hasta la 5ª sesión es posible incorporarse porque puedes ponerte, como tienes los vídeos y todo, pues puedes coger el ritmo. Solo que tengas un poco de tiempo, pues puedes ponerte en marcha. A partir de la 6ª sesión, que ya empezamos a hablar de dinero y finanzas, yo ya no lo recomiendo porque entre que te pones al día y que empiezan los conceptos a ser un poquito más complejos, pues que no complicados, solo complejos, ya es muy difícil ponerse al día. Entonces casi es mejor empezar en una nueva edición que la empezaremos en octubre. En principio vamos a hacer siempre 2 veces al año. Y de grupos de mentoría iban a ser 2 al año, pero a lo mejor voy a hacer como 4 porque son grupos pequeños de 6 y como se llenan rápido, pues por poco que pueda, pues haré más grupos. Los grupos presenciales por ahora solo en Barcelona, entre semana, de 7:30 a 9:30. ¿Sigues haciendo reuniones mensuales? Me pregunta Andrea. Sí, pero muy sí. Se llaman encuentros entre manos y son presenciales. Normalmente es el último jueves de cada mes y los anunciamos en el apartado agenda de la página web o en redes sociales, en Instagram y Facebook. Son encuentros gratuitos y son de 8 a 9:30. Y entonces es una manera de que una vez al mes, pues eso, salgamos de los talleres, de nuestras casas, compartamos momentos con otras personas que también tienen negocio propio y que tenemos cosas en común, que compartamos información, risas o lloros o lo que haga falta con unas cañas, unas bebidas. Y entonces te das un chute de energía y sigues trabajando al mes que viene. Ana Soler, transmites mucho cariño y algo muy valioso, honestidad. Lo intento porque es eso. Yo creo que si hablamos todos sinceramente, como que compartimos información muy valiosa y así somos todos más fuertes. Y en este sector, que siempre ha sido como el último de la fila, me parece que era algo muy necesario. Por eso vamos a hacer esta comunidad, esta tribu online, para que cualquier persona pues se sienta que tiene un sitio, una donde encontrar información y otra donde encontrar apoyo. María, muchas gracias por el webinar. Vivo en México, pero aprovechando que el próximo voy a España, compraré tu libro. Los libros están en ebook y en papel y están también en América Latina. Si tenéis cualquier problema, podéis escribirnos a nosotros o a la editorial, Gustavo Gili y Plataforma Editorial, y os dirán puntos de venta en América Latina o el ebook. Estamos mirando también en hacer print on demand, que significa que compras el ebook y se imprime al momento y entonces os lo envían por correo.
Dice, estoy comenzando a emprender y tu primer libro me ha ayudado muchísimo y estoy segura que este también. Eso espero. Y de verdad, espero vuestros comentarios porque la idea es eso, ir mejorando y pues nuevo libro, pues nuevas mejoras. Aurora, muchas gracias, Mónica. Yo tengo el segundo libro. Contigo he aprendido que lo más importante es la parte personal. Nos formamos mucho en la parte teórica, pero al final lo más importante es nuestra estabilidad emocional. La montaña rusa de emprender es agotadora, efectivamente, y tomar decisiones cada día. Yo por fin, y gracias mucho a ti, estoy empezando a controlar esta montaña. Dios, no sabes cómo me alegro, que es lo más importante. Además, el sistema educativo, precisamente, yo que hice magisterio, pues sigue teniendo esa carencia. No nos enseñan nada a nivel emocional ni de educación financiera. Entonces, estos son nuestros grandes hándicaps. Cristina, gracias, Mónica. La comparación que has hecho de cómo si nos acabáramos de sacar el carnet de conducir es bien verdad. Eso, nos enseñan a sacarnos el carnet de conducir, pero a conducir hasta que has cogido el coche, has practicado, has hecho kilómetros, te has encontrado lluvia, nieve, por mucho que te sepas la teoría, en el ponerse en marcha es donde salen las cosas y por el camino, si necesitas hacer cursos de reciclaje, pues se hacen, sobre todo para seguir disfrutando de conducir. Aprobaste el carnet ayer, enhorabuena. Pero ahora tengo vértigo de conducir sola. He hecho prácticas los miércoles y a partir de ahora los voy a echar de menos. Los de la tribu nos ayudarán mucho, nos mantienen informadas. Gracias. Pues mira, yo me lo saqué a los 19 y ahora que tengo 43 he vuelto a hacer prácticas. Porque es eso, si no te lanzas enseguida a hacer, aunque sea despacio, los miedos también te entran más. Entonces, en cuanto sabes todo lo que necesitas para nadar, qué tipo de bañador, qué tipo de agua, cómo se nada, te tienes que poner a nadar. Si no, no sabes ni si te gusta, ni si el agua te gusta salada o dulce, bañador o bikini, o eso, que si no haces, si no pones en marcha, nunca sabes si realmente te gusta algo. Y María, muchas gracias. Tu primer libro lo compré en México, así que investigaré dónde comprar el segundo. Como te digo, María, si tienes cualquier problema, nos escribes o escribes a la editorial y seguro que en México lo encuentras. Pues, si os parece, hasta aquí. Ha sido un placer enorme, de verdad. Y entonces, si en esas carencias que habéis encontrado o cómo gestionar algún momento de euforia, lo que os decía, de esa ilusión que no, nos escribís un comentario, es en plan, Mónica, estaría genial hacer un webinar de este tema en concreto. Pues eso, estoy abierta a sugerencias, preparamos otro webinar y seguimos aprendiendo. Y pues eso, nos vemos pronto, ha sido un placer enorme. Grabamos aquí, que tengáis muy buena noche. Y eso, sin prisa pero sin pausa. Mil gracias a Sandra, que es mi mano derecha, por estar aquí ayudándome y siempre, bueno, eso, que sin ella y sin equipo y sin gente a tu alrededor que te apoye, todo sería muchísimo más difícil y lo disfrutaríamos menos. Un beso a todas y a todos, sobre todo, Adiós.